Hello everybody. Hoy vamos a resolver un problema de tiro parabólico. Por ahí en otro video que les dejaré el link acá abajo, ya discutí todo el aspecto teórico acerca de los problemas de tiro parabólico, cuáles son los pasos que debemos seguir. Y en este video vamos a ver cómo podemos aplicar esos pasos para resolver este problema que además he notado que a muchos estudiantes se les dificulta. El texto está un poco extenso, así que vámonos rápido. Dice, un profesor de física hacía acrobacias audaces en su tiempo libre. Mentira, los profesores de física no hacemos nada de eso. Su última acrobacia fue un intento por saltar un río en motocicleta. Tampoco andar en motocicleta, como que a mí no se me da eso. La rampa de despegue está inclinada 53 grados. Ese es el ángulo al que él va a salir disparado. El río tiene un ancho de 40 metros y la ribera lejana está a 15 metros bajo el tope de la rampa. Entonces aquí tenemos el punto de salida y donde va a llegar es acá 15 metros abajo. El río está a 100 metros debajo de la rampa. Puede despreciarse la resistencia del aire, como la mayoría de los problemas de tiro parabólico. Vamos a ignorar el efecto del aire. Inciso A, ¿qué rapidez se necesita en el tope de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera lejana? E inciso B, si su rapidez era solo la mitad del valor obtenido en A, ¿dónde cayó? Vamos por partes. Primero nos vamos a concentrar en el inciso A, que nos pide qué rapidez debe tener el profesor en este punto para lograr llegar a este punto de acá, que es la ribera lejana. Por supuesto, vamos a calcular la velocidad mínima necesaria para lograr que llegue del otro lado. Como el texto está un poco extenso, déjenme reducir el tamaño de la letra y voy a cambiar de lugar la figura para empezar a trabajar. Aquí estamos nuevamente. Esta es la figura que teníamos. Este es el problema y vamos con el inciso A, que es determinar qué rapidez necesita tener en este punto. ¿Cómo debemos atacar este tipo de problemas de tiro parabólico en general? Voy a marcar una serie de pasos, básicamente 4, que nos van a ayudar a resolver la mayoría de los problemas similares a este. El primer paso es identificar la trayectoria y definir un sistema de coordenadas. Recordemos que el sistema de coordenadas representa un observador, es decir, alguien tiene que observar el movimiento, no es el profesor, sino es alguien más, y ese observador lo debemos colocar en algún punto. Bueno, primero vamos a identificar cómo es el movimiento que debe realizar. Tenemos aquí que este va a ser el punto inicial. Después hará un movimiento como este y llegará hasta este punto. O eso es lo que queremos, que llegue a este punto. Esta va a ser la trayectoria. Y ya con eso hemos identificado el punto inicial y el punto final. Ahora vamos a colocar un sistema de coordenadas y recordemos que ese es arbitrario. Nosotros decidimos dónde colocar el origen y de qué forma colocarlo. Una posibilidad es esta, que tengamos un sistema de coordenadas X, Y, cuyo origen coincide con el punto inicial. Una vez que hayamos hecho eso, vamos con el paso número 2, que es especificar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final en este sistema de coordenadas que hemos colocado. Particularmente en este caso, el punto final tendría coordenadas 40 en X, es decir, la abscisa, y vean que el punto final queda por debajo del eje X, por lo tanto sería menos 15. Así que este punto tendría coordenadas 40, menos 15. Por otra parte, el origen, que es el punto inicial, pues simplemente tendría coordenadas 0,0. Esos valores los vamos a necesitar porque se sustituyen en las fórmulas de tiro parabólico. Sin embargo, existen otras posibilidades y particularmente he notado que a los estudiantes se les dificulta un poquito esto cuando tienen que trabajar cantidades negativas. ¿Qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es cambiar el sistema de coordenadas, como aquí he mostrado. He bajado el origen y ahora lo he colocado acá, de tal manera que el eje X coincida con el punto final. Si usamos este sistema de coordenadas, el punto inicial ahora sería 0,15, porque vean que este punto está 15 metros arriba del eje X, y el punto final sería 40,0. A mí me parece mejor idea utilizar este sistema de coordenadas cuyo origen estaría aquí, ya que es más cómodo de trabajar porque no tenemos cantidades negativas, ni en el eje X ni en el eje Y. Pero bueno, repito, eso ya es decisión de cada quien. Ahora
El punto inicial sería entonces 0,15. Le llamamos a la abscisa x sub 0 y a la ordenada le denominamos y sub 0 y tiene un valor de 15. El punto final sería de coordenadas x igual a 40, y igual a 0. Ese sería el paso número 2 y es fundamental porque, repito, estas cantidades se van a sustituir en las fórmulas de tiro parabólico. Muy bien, por acá tengo la información. Ahora vamos con el paso número 3, que es expresar en componentes la velocidad inicial. Les voy a dejar un link acá abajo en la descripción del vídeo donde discuto cómo es la velocidad y la aceleración en movimientos cuya trayectoria es una curva. Como vemos, aquí la curva es una parábola, por lo tanto la velocidad es un vector que se debe trazar siempre tangente al punto. Y si estamos en este punto, el vector velocidad sería tangente a la curva. Observemos que va en esta dirección y que el ángulo es el de 53 grados. Voy a colocar este vector para acá y lo voy a hacer un poco más grande. Vamos a llamarle a la magnitud v sub 0. Esa es la magnitud, o sea, la rapidez de la velocidad inicial. Y todos los vectores tienen su propio sistema de coordenadas, como aquí lo he dibujado. Noten que no es el sistema de coordenadas que yo tengo aquí. Este sistema de coordenadas es para la posición. El que tenemos aquí es para el vector. Todos los vectores tienen o se les asocia un sistema de coordenadas en el punto inicial. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Pues tenemos que el ángulo que está aquí es de 53 grados y ese sería el ángulo que tenemos acá. Este vector vamos a determinar sus componentes. Si estamos acá y deseamos llegar al final del vector, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero debemos avanzar a la derecha. Esa sería la componente en X y ahora tenemos que subir. Esa sería la componente en Y. A la que va en X le voy a llamar V sub 0X y se determina mediante la magnitud de la velocidad, es decir, la hipotenusa, multiplicado por el coseno de 53. Se usa la función coseno porque este es el lado adyacente o cateto adyacente. Así que esta componente sería v sub 0 coseno de 53. Para la otra componente, que le vamos a llamar v sub 0y, como es el cateto opuesto, será similar al anterior, pero con la función seno. Será v0 seno de 53 grados. Noten que v0, que es la magnitud, es una cantidad desconocida y es justo lo que pide el inciso A. Así que vamos a escribir todos los datos que tenemos hasta el momento de manera ordenada. Y el paso número 4 es utilizar las ecuaciones de tiro parabólico, sustituir estos datos en dichas ecuaciones y resolver las ecuaciones que obtengamos. Por acá les recuerdo cuáles son las ecuaciones de tiro parabólico. La primera es para la posición en X, la segunda es para la posición en Y, la tercera y la cuarta tienen que ver con la velocidad en Y final. Entonces aquí tenemos las 4 ecuaciones de tiro parabólico que discutí en el video anterior. Sin embargo, para la mayoría de los problemas, es decir, el 80% de los problemas o ejercicios que vamos a encontrar en un libro de física general, la mayoría se resuelven con las dos primeras, solamente con la de la posición en X y la de posición en Y es las que vamos a necesitar para resolver estos problemas, y muchos de los problemas se resuelven únicamente con esas dos. Así que vamos a utilizar estas dos ecuaciones y pasemos ahora a hacer la parte que se vuelve un poquito tediosa para los estudiantes, que es resolver dichas ecuaciones. Por acá tenemos los datos, punto inicial, punto final, la velocidad inicial. He dejado en color negro todas las cantidades que se conocen y en color fuchsia aquellas que desconozco, particularmente la rapidez inicial. Voy a empezar con la primera ecuación, la de X. Vamos a sustituir los valores. El primer valor que tenemos que sustituir es X y ese lo tenemos acá, es de 40 metros. El siguiente valor que tenemos que sustituir es X sub 0 y ese corresponde al punto inicial, que es 0. Así que ponemos 0 más
Ahora tenemos la velocidad inicial en X, la cual la tenemos acá, que es la velocidad inicial por el coseno de 53. Así que ponemos rapidez inicial por coseno de 53 y finalmente tenemos el tiempo, que es una cantidad que tampoco conocemos. En el texto no nos decían cuánto tiempo le tomaba llegar al otro lado de la rampa. Así que también la voy a colocar en color púrpura. También notemos que no he puesto unidades aquí por cuestiones de espacio. Si voy a poner unidades en el resultado. No obstante, para manejar las ecuaciones es más cómodo quitar las unidades. Aquí vemos que tenemos dos incógnitas, que es, como ya hemos dicho, la rapidez inicial y el tiempo. De manera similar vamos a hacer con la segunda ecuación. La primera cantidad es la y final y esa la tenemos acá, es 0. Así que colocamos 0. La siguiente cantidad es la y inicial y esa tiene un valor de 15 metros. Entonces colocamos 15 metros. Más la velocidad inicial en y, que es velocidad inicial seno de 53 multiplicado por el tiempo. Velocidad inicial seno de 53 por tiempo. Menos, y tenemos toda esta parte que es un medio de la gravedad. La gravedad la voy a tomar como 9.81 porque es un problema del sistema internacional, dado que tenemos metros. Entonces quedaría menos un medio de 9.81 por el tiempo al cuadrado. Hasta aquí, básicamente ya hemos resuelto la mayor parte de la física del problema. Lo que sigue es álgebra y eso a veces nos da un poquito de dolor de cabeza. Porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y debemos utilizar algún método para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El método que vamos a utilizar es el método de sustitución. Así que finalmente lo que vamos a hacer es resolver las ecuaciones por el método de sustitución, que consiste en despejar una de las incógnitas de una ecuación y sustituir en la otra. Aquí tenemos que vamos a trabajar con la primera ecuación, que es la más simple o más fácil de trabajar. Tenemos dos incógnitas, v0 y t. Y como nos dice aquí, hay que despejar una de ellas y sustituirla en la otra ecuación. Si yo despejo la t de esta primera ecuación, la voy a tener que sustituir aquí y aquí. Y además en este último término va al cuadrado. Eso lo va a hacer un poquito más engorroso. Sin embargo, si despejo v0, esa solamente la voy a tener que sustituir acá en la segunda ecuación. Así que es más conveniente despejar v0. Por lo tanto, vamos a despejar v0 de esta primera ecuación, que por aquí voy a escribir como v0 está siendo multiplicado por el coseno de 53 y por t. Lo que puedo hacer es dividir todo entre coseno de 53 por t. Pero si dividimos de un lado, del otro lado también tenemos que dividir por la misma cantidad. Así que vamos a dividir por coseno de 53t. En el lado derecho se nos elimina el coseno de 53 y la t. Y por lo tanto ya tengo despejada la v0. La v0 será simplemente 40 entre coseno de 53t. Ahora esta v0 la vamos a sustituir en esta ecuación, pero antes déjenme hacer alguna simplificación en esta ecuación, particularmente en esta parte. Tenemos un medio de la gravedad, un medio de 9.81 y eso es 4.905. Así que voy a volver a escribir esta ecuación. Los primeros términos quedan iguales y el último voy a poner 4.905t cuadrado. Ahora sí, vamos a sustituir esta expresión en esta ecuación de acá. Por acá tengo las ecuaciones nuevamente. ¿Qué voy a hacer? Que aquí donde va v0 voy a poner un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a colocar lo que vale v0. Así que voy a escribir nuevamente la ecuación y esta v0 se sustituyó por este paréntesis. Ahora vamos a sustituir lo que vale v0, que es esta cantidad. De esta forma, llevamos esa cantidad y la colocamos ahí. Muy bien, ahora observamos que hay una t en el denominador y hay una t en el numerador, así que las puedo cancelar. Vamos a cancelar la variable t
Y de esa manera nos queda lo siguiente: 0 es igual a 15 más 40 por seno de 53 entre coseno de 53 menos 4.905 t cuadrada. Notemos que toda esta parte ya no tiene incógnitas, todo quedó en color negro. Eso quiere decir son puras cantidades conocidas y podríamos simplemente con nuestra calculadora determinar cuánto vale esto. Pero antes de hacerlo, esta cantidad, que es menos 4.905 t cuadrada, la voy a pasar en el lado izquierdo de la ecuación de positiva. Así que tendríamos 4.905 t cuadrada igual a, y con la calculadora podemos determinar esta cantidad. Yo les invito a que verifiquen los resultados, pero si realizan las operaciones obtienen 68.082. Finalmente vamos a dividir todo entre 4.905 en el lado izquierdo y en el lado derecho también, de tal manera que de este lado se nos cancelan estas cantidades, y en el lado derecho pues vamos a realizar esta operación. Así que ahora nos queda t cuadrada, que lo voy a poner por acá, es igual a 13.88. El 13.88 resulta de realizar esta división que tenemos acá. Finalmente, para calcular el tiempo, despejamos t cuadrada sacando raíz cuadrada. Si sacamos raíz cuadrada 13.88, obtenemos 3.7256 segundos. Como teníamos v0 dado por esta expresión, cuando la despejamos de la primera ecuación, ya podemos sustituir este tiempo aquí. En esta parte voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en mi experiencia he visto que cuando sustituyen el tiempo en esta última ecuación, varios estudiantes no llegan al resultado correcto o obtienen diferentes respuestas. Es porque estamos haciendo lo siguiente: suelen en su calculadora introducir esta operación de esta forma: 40 diagonal para representar la división, coseno de 53 por el tiempo, que en este caso es 3.7256. Si ustedes introducen en la mayoría de las calculadoras la operación de esta forma, no van a llegar al resultado correcto, porque nos estaría faltando algo. Después del símbolo de división, para indicar que todo esto está en el denominador, debemos usar un paréntesis. Deben encerrar con este paréntesis que he puesto aquí en color rojo toda la expresión para obtener el resultado correcto. Así que esta es la forma correcta de introducir en la calculadora los valores para obtener la rapidez inicial. Finalmente, el resultado es que el inciso A, que nos pedía la velocidad inicial o la magnitud de la velocidad inicial, es 17.8 metros sobre segundo. De esa manera ya contestamos el inciso A. Muy bien, vamos con el inciso B. Dice lo siguiente: si su rapidez era solo la mitad del valor obtenido en A, ¿dónde cayó? Bueno, en el inciso A obtuvimos esta rapidez. Aquí ya está redondeado a 3 cifras significativas. Si considero más cifras y sacamos la mitad de este valor, obtenemos 8.92 metros sobre segundo. Ahora voy a poner nuevamente el sistema de coordenadas, pues lo voy a cambiar. Recordemos que para el inciso A yo puse el origen en este punto. Ahora me conviene ponerlo acá abajo, porque voy a considerar dos escenarios. Uno es que caiga en la pared. Entonces, si cae por acá, obtendríamos un valor de y positivo arriba del eje X, o que caiga directamente en el agua. Y si cae directamente en el agua, el valor de y sería 0. Entonces, para no manejar cantidades negativas, es conveniente utilizar un sistema de coordenadas cuyo origen, es decir, la ubicación del observador, esté acá en la parte más baja, junto al río. Ahora tenemos que el punto inicial es el mismo que ya teníamos, y tenemos dos posibles escenarios. El primero es que el profesor salga disparado y golpee la pared. A eso se refiere dónde cayó. Yo sé que después de golpear la pared, él va a caer al río, evidentemente, pero eso ya no nos interesa. Lo que nos están preguntando es si va a golpear la pared directamente o va a caer directamente en el agua. Este punto, que sería, digamos, el punto final, tendría coordenadas en X. Tendríamos que recorrió todo esto, que son 40 metros. Y en el eje Y tendríamos cierta altura medida desde ahora el eje X. Entonces tendríamos Y. Esta Y, si ocurriera este primer escenario que estamos considerando, deberá ser una cantidad mayor que 0, porque vean que este punto quedó por encima del eje X.
Esa es la razón por la que puse el origen acá abajo. Así que si consideramos este primer escenario, y deberá ser mayor que 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usar las fórmulas de tiro parabólico y calcular y. Y si obtenemos un valor que sea mayor que 0, entonces esto fue lo que ocurrió. ¿Cuál es el siguiente escenario? El siguiente escenario es que el profesor salte y caiga directamente en el agua sin pegar en la pared. Es decir, una trayectoria como esta que tenemos acá. El punto final sería acá, en el agua. La abscisa o X de este punto sería esta distancia, que tiene que ser menor que 40, ya que 40 es todo lo ancho del río y él caería un poco antes. Así que la abscisa no la conocemos, le vamos a llamar X, y la ordenada sería 0, porque estamos cayendo justamente sobre el eje X, así que la altura de este punto respecto a X es 0. Si este es el segundo escenario, X debe ser un valor menor de 40 metros. Estas son las dos posibilidades y vamos a considerar una de ellas. Yo voy a suponer la primera. Voy a suponer que ocurre esto, que el profesor cae primero en la pared. ¿Eso qué significa? Que la X debe ser 40 y la Y debe ser una cantidad mayor que 0. Si no se cumple esta condición, quiere decir que pasó lo contrario, que es la segunda posibilidad. Vamos a empezar, pues tenemos que el punto inicial es este. Ahora observen que estamos en 0 en X, pero en Y tenemos que subir hasta 100. Así que el punto inicial sería X0 igual a 0 y sub 0 igual a 100 metros. La Y del punto inicial vale 100 metros. El punto final, que sería este, porque es lo que yo estoy considerando, sería X igual a 40 y Y es una cantidad que debemos calcular y no conocemos. La voy a dejar como una incógnita. El siguiente punto es la velocidad inicial. La velocidad inicial tiene una magnitud de 8.92 metros sobre segundo, pero recordemos que hay que determinar las componentes. La componente en X, que le llamamos V sub 0X, es V0 coseno de 53. A diferencia del inciso A, ahora sí sabemos cuánto vale V0. Vale 8.92. Si sustituimos 8.92 en esta expresión y multiplicamos por el coseno de 53, obtenemos que la velocidad inicial en X es 5.368 metros sobre segundo. De manera similar, la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno de 53. Es decir, 8.92 metros sobre segundo, seno de 53. Eso nos da 7.124 metros sobre segundo. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir toda esta información, que es el punto inicial, el punto final, y las dos componentes de la velocidad inicial en las fórmulas de tiro parabólico. Muy bien, aquí ya tenemos toda la información que vamos a necesitar. Partamos de la primera fórmula de tiro parabólico, que es la de X es igual a X0 más velocidad inicial en X por tiempo. Noten que ahora en esta ecuación solamente hay una incógnita, es decir, sustituyendo los datos que tenemos acá, vamos a poder calcular el tiempo. Entonces tenemos lo siguiente, que la X sub 0 vale 0, y voy a sustituir nuevamente los valores sin usar unidades. Tenemos que la X es 40, la velocidad inicial en X es 5.368 y el tiempo es T. De aquí vamos a despejar el tiempo y si dividimos 40 entre 5.368 obtenemos un tiempo de 7.45 segundos. Noten que este tiempo no es el mismo que obtuvimos en el inciso A, porque el inciso A era de este extremo a este otro extremo, considerando esta velocidad inicial. Pero ahora tenemos un escenario diferente, la rapidez es la mitad y las coordenadas del punto son otras. Con este tiempo voy a sustituir en la ecuación para Y, que dice Y igual a Y0 más velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Les invito a que hagan todas las operaciones. Y0 son 100 metros. Velocidad inicial en Y es 7.124. El tiempo lo acabamos de calcular. Un medio de la gravedad y el tiempo al cuadrado nuevamente. Si sustituimos todos estos valores en esta expresión, obtenemos que la Y final es menos 119 metros. Eso contradice lo que aquí habíamos establecido, que si la X valía 40, como lo establecimos, la Y debería ser mayor que 0. Obtuvimos un valor menor que 0. Eso quiere decir que este escenario no puede ocurrir.
Por lo tanto, descartamos este escenario, puesto que no se cumple la condición que era necesaria, y debemos aceptar que pasó lo segundo, es decir, que el profesor cayó directamente en el agua. Con eso contestamos el inciso B, que es cae directamente en el agua, y de esa manera terminamos el ejercicio. Es un ejercicio que he notado tiene bastantes retos para los estudiantes. Les invito a hacerlo en casa nuevamente desde cero, que revisen las operaciones y nos vemos hasta la próxima.